Hola a todos chicos, sean bienvenidos a un video más. En esta ocasión vamos a aprender a cómo nosotros desactivar ya sea de manera temporal o permanente Linux o como otros le llaman arquitectura de seguridad. En este caso trabajando con nuestro servidor de Alma Linux en su versión 9. Entonces aquí yo estaré trabajando con dos herramientas que vendría a ser WinSCP y PuTTY. Estas dos se encargan de lo que vendría a ser es conectarnos de manera remota hacia nuestro servidor, solamente que una se conecta en forma de consola y la otra es un poco más gráfica donde interactuamos con las carpetas y archivos. Entonces lo primero que vamos a hacer aquí es entrar a lo que sería PuTTY y vamos a poner nuestra IP correspondiente de nuestro servidor. Vamos a poner aquí un poco más grande esto, vamos a poner el usuario root y la contraseña. Entonces ya dentro de aquí lo que nosotros vamos a primero probar es lo de desactivar temporalmente Linux. Para ello es muy sencillo, simplemente tenemos que poner primero el comando para verificar el estado actual de Linux, que vendría a ser el sstatus. Le damos enter, verificamos que está en enable. Y aquí muy importante checar la parte del current mode, donde aquí verificamos que está en enforcing. Esto quiere decir pues que aquí todo está activado. Ahora, lo que vamos a hacer aquí es poner sudo setEnforce y aquí espacio 0. En caso de que tú aquí en esta parte seas usuario root, no es necesario poner sudo. En caso contrario, pues lo dejas, ¿no? Con el sudo. Y aquí ahora lo que vamos a hacer es simplemente darle enter y vamos a poner otra vez el sstatus y verificamos que en la parte del current mode esté en permisivo. ¿Eso qué quiere decir? Que nosotros estamos desactivando de manera temporal lo que vendría a ser Linux, y cuando reiniciemos esto pues volverá a como estaba antes. Entonces si nosotros aquí reiniciamos lo que vendría a ser aquí lo que vendría a ser nuestro servidor, ya debería esto estar otra vez en lo que sería enforcing. Para ello nomás vamos a verificar aquí que pues se esté iniciando y esperemos nomás a que arranque. Ok, voy a entrar aquí otra vez en PuTTY, reinicio y pongo el usuario root y contraseña. Ok, entonces si yo pongo otra vez aquí lo que vendría a ser el cstatus, voy a poner ese status. Como podrán ver, otra vez está en lo que vendría a ser el enforcing. Y con esto pues ya volvería a estar activo lo que vendría a ser Linux. Ahora, si tú quieres que en este caso esté desactivado Linux de manera permanente, ya sea porque te esté generando muchos problemas con tus proyectos, aplicaciones o webs dentro de este servidor, con el ámbito de los permisos, simplemente tenemos que entrar a un archivo dentro de lo que se encuentra en una carpeta. Entonces para ello aquí yo voy a utilizar WinSCP. También puedes utilizar lo que vendría a ser Vim o Nano dentro de lo que es aquí el entorno de los comandos. Sin embargo, como yo no tengo las teclas dentro de mi equipo, se me facilita más entrar a lo que vendría a ser WinSCP e interactuar en esa parte. Entonces aquí simplemente vamos a poner la IP, aquí el usuario y la contraseña. Entonces aquí vamos a poner esta, ahí está. Nos vamos a la carpeta de raíz. Y aquí nos tenemos que dirigir a la parte donde es etc. Vamos a buscar la carpeta etc. Después vamos a buscar la carpeta Linux, que se encuentra por aquí, Y después vamos a entrar para modificar lo que vendría a ser este archivo llamado config. Como les comento, aquí puedes utilizar también Vim o en este caso el Nano para tú poder configurarlo dentro de consola, lo que vendría a ser esta parte de la carpeta. Entonces aquí la idea es que si Linux está en enforcing, tú lo quites, o ya sea si está en permisivo, y lo dejes como disable. Aquí tú lo que estás haciendo es que esto esté deshabilitado. Entonces ya solamente le das control S para guardar cambios, en el caso pues del PuTTY. Y ya nomás quitamos esto
Y ahora sí, dentro de lo que vendría, perdón, en WinSCP me refería a lo de los cambios. Y ahora sí, en PuTTY, en la parte de la consola, lo que nosotros vamos a hacer es reiniciarlo. Para ello vamos a ponerle aquí reboot. De igual manera, esperamos a que se reinicie otra vez nuestro, en este caso, sistema o servidor. Ok, aquí ya arrancó lo que es nuestro servidor. Nos dirigimos otra vez a PuTTY. Vamos a reiniciar aquí la sesión. Ponemos usuario y contraseña. Ok, si aquí yo le pongo ese status, como podrán ver ahora sí me dice que está en disable. Y con esto ya nosotros estaríamos desactivando Linux de manera permanente. Ya si tú reinicias el equipo pues va a estar igual así. Y con esto pues desactivando todo lo que vendría a ser la parte de seguridad de nuestro servidor. Y listo chicos, esto sería todo por parte de este video. Espero les haya servido y nos estaremos viendo en un video más.